La emperatriz divorciada. Capítulo 23. Lágrimas de sangre. Kaufman aprovechó la soledad para reflexionar más de lo habitual, lo que le permitió analizar la situación y obtener más información de la que había anticipado. Al principio, el duque Semencia no compartía la ira de su padre, el viejo duque. La muerte de su hermana Krista lo había entristecido, eso era verdad, pero ese no había sido motivo suficiente para culpar al emperador Henry. Además, él tenía sus propios hijos que cuidar y aunque amaba a su hermana, sentía que debía enfocarse en los vivos tal como su padre había hecho al priorizar el futuro de sus nietos. Pero poco después, todo eso había cambiado. El duque Semencia decidió simular una gran pelea con su padre, una que lo llevaría a ser expulsado de la familia, todo para disipar cualquier sospecha que el emperador pudiera tener. Sabía que si su padre cometía algún crimen, las consecuencias caerían sobre toda su familia, su esposa, sus hijos y él mismo estarían en peligro. Sin embargo, si era él quien se manchaba las manos de sangre, su familia podría refugiarse bajo la protección de su padre, el respetado viejo duque Semencia, uno de los nobles más influyentes del Imperio de Occidente. Pero pese a su repentino cambio de actitud, el duque Semencia no parecía cuestionar el porqué de su decisión ni sus verdaderos motivos. Kaufman, frustrado y nervioso, no logró descifrar por completo las intenciones del duque, y entonces escuchó un pensamiento lejano. En su feliz regreso será la última vez que sonrían. Intrigado, Kaufman se acercó de donde el murmullo provenía, notando algo extraño. El duque Semencia vagaba torpemente como si estuviera ido, repitiendo en su mente intenciones atroces, intenciones que hicieron correr con urgencia a Kaufman fuera de la mansión rumbo hacia la capital. Unos días después y de vuelta en la capital, Kaufman acudió rápidamente al canciller, ansioso por compartir una noticia alarmante. El duque Semencia estaba planeando algo contra el emperador Henry y la emperatriz Navier. No obstante, el canciller lo recibió con una expresión severa bastante escéptica y casi con desdén. ¿Por qué? Bueno, porque era sabido que el hijo del viejo duque vivía con amigos desde que fue expulsado por su padre, y lo odiaba tanto como a su difunta hermana debido a la situación en la que estaba. Aún así, la ansiedad no abandonó a Kaufman y pidió que reforzaran la seguridad de la llegada de los emperadores. El canciller, herido en su orgullo, frunció más el ceño. No necesitaba que un noble extranjero se entrometiera en sus funciones, y aunque Kaufman entendía la frustración del hombre, la seguridad de Navier era lo único que le importaba en ese momento. Oh, pero el hombrecito solo refutó con un ¿y de dónde proviene esa información confiable? Claramente estaba irritado, pero Kaufman solo le aseguró que el duque Semencia estaba planeando algo. Por supuesto, el canciller no le creyó. Y en los días siguientes, preocupado aún, Kaufman se mantuvo vigilante ante cualquier señal de sospecha, pero nada ocurrió. La llegada de los emperadores fue tranquila y la procesión de regreso al Palacio Imperial transcurrió sin contratiempos. Henry incluso se detuvo ante el llamado de Maquena. Todos alrededor realmente parecían despreocupados, con Navier irradiando felicidad. Kaufman entonces, observando la escena caótica de los sirvientes descargando los carruajes, comenzó a relajarse. Quizás todo había sido una malinterpretación, pensó, pero justo cuando decidió que era momento de informar a Navier en privado, una voz lejana lo interrumpió. Lamento irme primero, padre. Lo siento, esposa, lo siento, hijos míos, lo siento, hermana Krista, pero te daré el último regalo antes de unirme a ti. Kaufman levantó la vista, helado por el impacto de esa voz interior, y entonces lo vio. Sobre el tejado del Palacio Imperial, ondeando un manto rojo, allí el duque Semencia estaba listo para lanzarse. Y sí, mientras que en Oriente el rojo significaba felicidad eterna, en Occidente el significado de esto era totalmente lo opuesto. Todo sucedió en cámara lenta. El inestable hombre se lanzó en picada directamente hacia Navier. Sin pensarlo dos veces, Kaufman se lanzó hacia ella, cubriéndola con su cuerpo. Un impacto sordo resonó cuando el cuerpo de Semencia se estrelló sobre ambos. El caos estalló, gritos resonaron por todas partes. El marqués Catron, quien observaba desde lejos, cayó de rodillas al suelo, incapaz de sostenerse sobre sus propias piernas, pálido y aterrorizado. ¿El motivo? Hacía pocos días después de regresar de Comshire, Semencia había acudido a verlo en busca de ayuda. Le confesó que había descubierto la verdad, que su hermana Krista no se había suicidado. Había sido encarcelada, torturada y humillada antes de ser asesinada, y ese dolor lo había empujado al borde del abismo, y ahora
planeaba hacer lo mismo con todos, le había confesado el duque a su primo en ese entonces. Catron, horrorizado, intentó disuadirlo. ¿Quién cuidaría de su esposo y de sus hijos si él moría? Pero Semencia, con ojos llenos de muerte, lo había amenazado con autoeliminarse si no lo ayudaba. Al final, Catron cedió a sus peticiones, no solo porque era su última petición, sino porque una pesada culpa lo carcomía. Había cambiado su lealtad al emperador Henry poco después de la muerte de Krista, y aquello le dejó una sensación amarga de traición hacia su propia sangre. Así que sí, en un momento de debilidad y remordimiento accedió a lo imposible. La noche anterior había usado magia ilusoria para esconder a Semencia de las miradas indiscretas y permitirle así escabullirse hasta el techo del palacio. Y ahora, los gritos llenaban el aire y la vida de Semencia se escapó en un último acto desesperado, al mismo tiempo que el rugido de angustia del emperador Henry resonó en el cielo, desgarrando el aire como un trueno. Había sido por pura suerte, y gracias a los reflejos veloces de Navier que desató su magia hacia el hombre que se lanzó sobre ella. También fue gracias al gran duque Kaufman, quien, en un desesperado intento por protegerla, se lanzó también. Todo había sucedido en un abrir y cerrar de ojos. Semencia había muerto en el acto, Navier y Kaufman habían logrado sobrevivir, pero ambos seguían sin despertar. La magia de Navier, lanzada en un impulso de pánico, había frenado la caída, pero no lo suficiente para evitar consecuencias graves. Laura y las demás damas de compañía que estaban al pie de la cama de Navier no dejaban de sollozar. El llamado desesperado resonaba en la habitación, las lágrimas fluían como un torrente imparable. La tragedia era aún más aguda porque el duque y la duquesa Trovi permanecían en el Imperio de Oriente, y si hubieran sido testigos del colapso de su hija, probablemente habrían perdido la cabeza por completo. Laura, aferrándose al cubrecama, imploró entre lágrimas a Henry que salvara a Navier. Ella finalmente había encontrado un camino para olvidar el pasado y reconstruir su vida, no podía perderla. Corsair, con ojos llenos de súplica, se volvió hacia Henry. Él sabía que podía proteger a su hermana con su espada, pero en ese momento no había nada que su fuerza pudiera hacer para curar su dolor. Henry, por otro lado, ya había tomado medidas. Tan pronto como Navier perdió el conocimiento, había enviado el ave más rápida al Imperio de Oriente. Haría todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que ella sobreviviera, pero ¿por qué había enviado un mensaje a Oriente? Bueno, primero, para notificar al duque y a la duquesa Trovi. Y segundo, existía una maga que Navier había estado cuidando, aquella chica que podía utilizar magia curativa, Evali. Así que Henry esperaba que ésta fuese capaz de sanar tanto a Navier como al gran duque Kaufman. Al mirar la palidez de su esposa, su corazón se quebró al pensar en lo que podría haber sido. Si no le hubiera devuelto el maná a esa chica, quizás Navier ahora... Pero Henry fue incapaz de continuar con ese pensamiento. No obstante, mientras él informaba sobre sus indicaciones, una de las damas preguntó si su majestad Sobieshu estaría de acuerdo con enviarla, pero Henry estaba seguro de que así sería. Ese hombre no se negaría jamás, porque ese maldito aún amaba a Navier, lo sabía. Henry también lo había visto el día después del juicio de Rashta, escondido entre los arbustos esperando poder ver a Navier, como si le estuviera pidiendo ayuda a su reina a calmar su propio dolor. Henry sintió un gran odio por todo lo que había sucedido. Odiaba haber creído que podría manipular al duque después de salvar a su hijo. Si Semencia hubiera sobrevivido a la caída, al menos habría tenido un objetivo para su furia. Habría podido aliviar su odio descargando su ira sobre el responsable. Pero el hombre que había puesto en peligro a la mujer que amaba y a su hijo no nacido ya no existía en ese mundo. Ahora su ira no tenía un lugar donde dirigirse, solo lo consumía lentamente desde adentro. McKenna, que lo seguía con cautela, sabiendo que no habría palabras que pudieran aliviar ese sufrimiento, lo llamó, pero Henry lo interrumpió abruptamente con ojos inyectados de sangre y con voz rasposa. El viejo duque Semencia lo han atrapado. Los gritos desgarradores resonaban una y otra vez detrás de la puerta de hierro cerrada con firmeza. El eco de los golpes, metal y dolor llenaban el aire, y la sangre se filtraba lentamente bajo la puerta formando charcos oscuros en el suelo de piedra. Pero pese a la aterradora escena, los caballeros clandestinos que habían servido a Henry durante sus años como príncipe permanecieron impasibles. Así, ellos conocían a la perfección la personalidad sangrienta de su emperador. Para muchos, Henry seguía siendo el príncipe despreocupado y mujeriego que creían que era, que su ascenso al trono había sido más exitoso de lo esperado. Muchos creían que se debía en gran parte a la influencia y guía de la nueva emperatriz Navier, pero todo eso cambió un día.
cuando el enfurecido emperador ordenó que el viejo duque Semencia junto con el cadáver de su hijo fueran arrastrados hasta las mazmorras. Lo que vino después fue algo que ninguno había anticipado. Henry nunca delegó la tarea. No, el emperador entró personalmente en la celda cerrando la pesada puerta de hierro tras de sí. Desde ese momento los gritos de dolor no cesaron. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo dentro, ni qué torturas se llevaban a cabo para provocar tales alaridos. Los ruidos eran espantosos, cada golpe resonaba y la sangre continuaba fluyendo bajo la puerta como una macabra advertencia de lo que sucedía dentro. 3 horas transcurrieron en ese infierno sonoro, hasta que finalmente los gritos cesaron por un instante. ¿Se había acabado todo o no? Las cosas apenas estaban comenzando. Adentro, con una calma fría, Henry tiró la herramienta ensangrentada que sostenía en su mano. Mastas a su lado y sin dudarlo dio un paso atrás y la tomó con una mirada impasible, sin una pizca de emoción. Vaya, ella también era famosa por su crueldad y su habilidad con las manos. No por nada había sido apodada como Sir Manos de Sangre. El viejo duque, temblando y cubierto de sangre, apenas podía mantener la mirada fija en Henry, a pesar de estar derrotado. Aún intentaba aferrarse a un último vestigio de desafío. No puedo creer que esté haciéndole esto a alguien que alguna vez respeté, murmuró Henry casi para sí mismo, sus labios curvándose en una sonrisa sutil. La vida da giros extraños, ¿no lo cree, viejo duque? El anciano, apenas capaz de hablar, sisió entre sus dientes rotos. Nunca tuviste las cualidades de un emperador. Nunca serás un verdadero emperador. Pero ante sus palabras, Henry mantuvo su sonrisa. Yo ya soy el emperador, respondió con una frialdad que helaba los huesos. El viejo duque gimió de dolor, pero no dejó de hablar. Aún si haces esto, no lograrás nada. Los ojos de Henry adoptaron un tono rojo. La compasión no estaba por ningún lado. El duque Semencia en sus últimos momentos apenas podía sostener su mirada. Sus propios ojos llenos de rabia y desesperación al ver el cadáver de su hijo desfigurado en el suelo. Mataste a tu hermano, mataste a mi hija y mataste a mi hijo, tosió el anciano. Y ahora me matarás a mí, pero ni siquiera en el infierno serás aceptado. Una carcajada agónica escapó de los labios ensangrentados del viejo duque, como si esa fuera en realidad su victoria. Pero incluso si muero, aunque mi familia sea aniquilada, continuó el duque entre jadeos, todos te recordarán como el tirano que eres, la mujer que tanto amas, el hijo que jamás podrás tener. El duque parecía encontrar placer en su propia desgracia, como si el caos que imaginaba lo llenara de satisfacción. Asimismo, Henry suspiró. Su expresión no mostraba más ira, sino una calma perturbadora. En tu situación, viejo duque, dijo con una sonrisa irónica, deberías estar rezando para que te mate rápido, pero ya que tienes tanta hambre de hablar. Henry hizo una pausa. Mastas, solicita la cooperación de otros países. Quiero a todos los parientes, sirvientes y soldados de este hombre, todos aquellos que intentaron asesinar a mi emperatriz y a mi hijo. Nadie quedará con vida. El duque Semencia, que había estado tan lleno de furia momentos antes, ahora abrió los ojos desmesuradamente, casi saliéndose de sus órbitas. Ay, sí, el miedo finalmente había llegado. En el mismo lugar donde Rashta celebró su gran boda y fue reconocida como emperatriz, en ese mismo lugar fue destituida. Así es. Y arrebataron la corona que había ostentado y sus lujosas túnicas fueron sustituidas por una austera vestimenta sobria como símbolo de su caída. El silencio del palacio se sentía más pesado que nunca. Sobieshu, el hombre que había sido su amante y su mayor traidor, no se dignó a aparecer para despedirse. Nadie ofreció las cortesías finales a la emperatriz que había ocultado su condición de esclava para ascender al trono, ni la que intentó ceder parte del territorio imperial a su amante extranjero. El proceso fue brutal y Rashta se sintió completamente destruida, como si las frágiles cuentas de vidrio que alguna vez habían llenado su corazón se hubieran hecho añicos por tercera vez. Sí, cuando su padre, que la había abandonado en 2 ocasiones anteriores, la dejara una vez más, esta vez en el Tribunal Supremo. Con ambos brazos sostenidos por los caballeros, Rashta trepó descalza por las estrechas y empinadas escaleras de la torre. La soledad y la desesperación la acompañaban en cada paso y en el camino un caballero murmuró con tono sombrío: «He estado esperando este momento desde el día que acompañé a la emperatriz legítima a la corte de divorcio». Rashta giró la cabeza y su corazón se detuvo al reconocerla. Era Sir Ardina, comandante adjunta de los caballeros de la Guardia Imperial, la escolta personal de Navier. La mirada de Rashta se tornó desdeñosa entonces.
¿Cómo es posible que no todos la traicionaran? Todos me traicionaron a mí. Pensé que nadie lo haría si ascendía al trono, pero cuando finalmente fui emperatriz, la traición llegó con mayor fuerza. ¿Por qué no le sucedió eso a Navier? Ahora que Rashta lo había perdido todo, parecía haber perdido también su complejo al hablar. Bueno, aunque probablemente nadie lo notó en esos momentos. Por su parte, las comisuras de la boca de Sir Artina se torcieron fríamente. ¿De qué estás hablando? Es precisamente porque ella fue traicionada que tú pudiste ocupar el puesto de emperatriz, aunque solo fuera por un breve periodo. Rashta parpadeó sorprendida, antes de que una leve sonrisa apareciera en su rostro. Eso era verdad, y en ese momento comprendió que, a pesar de su ruina, aún conservaba algo de dignidad, aunque no era la misma de antes. La que había gritado y arrojado sus zapatos en el tribunal superior, acusando al emperador de ser un hombre impotente. Pero nada de eso importaba ya. Ella ahora permanecería encerrada en la torre el resto de su vida, pasando sus días en soledad, con tiempo de sobra para reflexionar sobre sus malas acciones. No habría forma de escapar ni de poner fin a su sufrimiento, solo le quedaría recordar lo que había sido día tras día. Y mientras Sir Artina la observaba moverse débilmente, pensó que Rashta no sería capaz de resistir mucho tiempo. Y finalmente, cuando llegaron a la cima de la torre, un caballero abrió la puerta y empujó a Rashta hacia adentro, quien tan pronto cayó al suelo. Cerraron la puerta de golpe y quedó asegurada con un cerrojo. Rashta se levantó y miró a su alrededor. El pánico se apoderó de ella. La habitación era oscura y sombría. Había una cama desvancijada en un rincón y un pequeño baño al lado. Sin una sola vela encendida, la única luz provenía de una pequeña ventana en lo alto, donde el sol apenas podía entrar. ¿En serio viviría allí por el resto de su vida?, se preguntó, sintiendo que el terror comenzaba a envolverla. No quiero. Rashta corrió hacia la puerta, golpeándola con todas sus fuerzas. Los ecos de sus golpes resonaron en la habitación mientras gritaba que abrieran la puerta, pero los guardias ya habían desaparecido, dejándola sola con su locura. Y en un momento de delirio, se echó atrás y gritó con todas sus fuerzas como un cuervo en agonía. Sobieshu había dicho que siempre la protegería, que jamás volvería a sufrir, pero claramente sus promesas habían sido falsas. Y mientras esos pensamientos la invadían, recordó vívidas escenas de su pasado. La mueca burlona de Delis, la horrenda imagen de su lengua desprendida, los gritos del pájaro azul mientras le arrancaba las plumas. La culpa la abrumaba, transformando su angustia en alucinaciones vivas. No, tengo miedo, Su Majestad, tengo miedo, por favor, sálveme. Su clamor se convirtió en un grito desgarrador, reverberando en las frías paredes de la torre, y en ese instante una solapa se abrió en la parte inferior de la puerta y una mano blanca dejó caer una pastilla en el suelo. Rashta se quedó paralizada, observando la píldora con incredulidad. ¿Qué era eso? La emoción se mezcló con el terror al deducir que no era otra cosa que veneno, arrojada al suelo con desprecio. ¿Qué se supone que significa esto? ¿Acaso quieren matarme? ¿Eso quieren? Incluso si era así, ella lo soportaría, lo haría, se dijo. Pero el tiempo pasó y las sombras siniestras volvieron a acosarla. Su padre, Alan, el vizconde Loteshu y su pequeño bebé. Atrapada en esa habitación sombría, el desasosiego creció y finalmente se acercó a la píldora y la recogió con manos temblorosas. La idea de pasar décadas en ese lugar la aterrorizaba. Las alucinaciones se intensificaron, decidida a escapar de su tormento. Rashta tomó la píldora envenenada, las lágrimas resbalando por su rostro, y al tragarla, el veneno comenzó a hacer efecto rápidamente. Un temblor recorrió su cuerpo, pero pese a los espasmos, una paz extraña se apoderó de ella. Con la mirada fija en la pequeña ventana, observó cómo la luna amarilla brillaba sobre ella, casi burlándose de su destino. Su mente vagó hacia el primer bebé que había tenido entre sus brazos, preguntándose si habría vida después de la muerte, y si era así, rogó con poder verlo sano y feliz. Y a medida que la oscuridad la envolvía, su último pensamiento se centró en el amor que había sentido por Sobieshu. Aunque me odies, siempre te amaré. Las imágenes de un futuro alternativo comenzaron a formarse en su mente. Una habitación estrecha, el vizconde Loteshu entregándole un bebé vivo y Sobieshu, quien llegaba para llevarla lejos prometiéndole libertad y perdón. Al bajar, se encontró con Delis y Ariane, quienes para su sorpresa estaban a salvo y alegres de verla. Su corazón se llenó de calidez al ver a su pequeña Glorin bien, en un jardín de flores donde a lo lejos divisó a la emperatriz Navier. El corazón de Rashta se aceleró, su garganta se secó, al mismo tiempo que se acercaba a ella. Soy Rashta. Navier la miró frunciendo el ceño, como si no supiera quién era. Soy
Soy Rashta, Su Majestad, repitió, con lágrimas en los ojos, deseando desesperadamente ser vista, deseando que su historia no terminara en olvido. Y entonces una leve sonrisa iluminó el rostro frío de Navia mientras envolvía a Rashta en un abrazo. Fue un abrazo fuerte, lleno de calidez que rasgó la atmósfera gélida. Pero antes de que Rashta pudiera disfrutar de ese instante, su cuerpo se tornó pesado y su energía comenzó a desvanecerse, hasta que se quedó inmóvil con los ojos entrecerrados. El viento a través de la ventana jugaba con su cabello plateado, haciéndolo danzar como si tuviera vida propia. gracias. Por favor, perdónenme. Lo siento mucho, susurró antes de cerrar sus ojos para siempre. El día que encontraron a Rashta, su cuerpo ya estaba en plena descomposición. Llevaba muerta 10 días. El carcelero encargado de llevarle la comida lo había notado un día, porque el hedor en la habitación había sido insoportable. Al abrir la puerta, el horror golpeó a Sobieshu. Allí, en el frío suelo, yacía el cadáver de Rashta. Su rostro, que en un tiempo fue hermoso, ahora era una sombra irreconocible de lo que fue. Su cabello, empapado de sangre, se extendía por el suelo como un triste manto. La escena era tan cruda que incluso los caballeros que lo acompañaban intercambiaron miradas de puro horror. Pero Sobieshu permaneció inmóvil, observando el cuerpo sin vida de la mujer que en algún momento había sido el centro de sus emociones. Amor, deseo, temor y finalmente desprecio. Nunca quiso mirarla de frente cuando la encarcelaron. Ahora, después de una muerte tan miserable, ver su cadáver parecía aún más devastador. Rashta tenía los ojos abiertos como si en un último gesto de desafío se hubiera negado a cerrar los párpados ante la muerte. Y entonces lo más extraño ocurrió. En medio de ese silencio funesto, una risa resonó en los oídos de Sobieshu. Era tan clara, tan cercana, que por un segundo creyó que ella seguía viva. La risa burlona se mezcló con una voz familiar que le heló la sangre mientras le preguntaba por qué nunca le dijo que la amaba. Entonces recordó cómo Rashta había llorado desesperada cuando su tobillo quedó atrapado en una trampa. Su mirada suplicante, como si todo el peso del mundo estuviera cayendo sobre ella. ¿Había sido esa mujer la malvada emperatriz que todos pintaban? ¿O solo una víctima del cruel destino del poder? Sea como sea, Rashta sería recordada como la emperatriz más despreciada del Imperio de Oriente, pero ¿había sido realmente tan perversa? ¿Había sido él cegado por su apariencia angelical y la había juzgado mal? ¿O quizás fue la codicia y el poder dentro del palacio lo que habían transformado en lo que fue? Sobieshu suspiró resignado. Esa era una respuesta que nunca conocería. Y sacudiendo su cabeza, ordenó con frialdad que enterraran su cuerpo sin los honores de una emperatriz, que la quemaran y que sus cenizas fueran esparcidas por las llanuras. Fue una orden simple, sus palabras marcando el fin definitivo de una historia que había comenzado con promesas de amor, solo para desmoronarse en traiciones, odio y un trágico desenlace. Al salir de las mazmorras, Sobieshu pensó que caminar por los jardines del palacio lo ayudarían a aliviar sus pensamientos, pero en cuanto salió, se encontró con el marqués Carr, que lo esperaba con una expresión incómoda. Al llegar a su lado, Sobieshu cuestionó qué sucedía, pero las noticias que el marqués le entregó fueron devastadoras. La emperatriz Navier había sido atacada y ahora yacía inconsciente. Sobieshu sintió que toda la sangre se le drenaba del cuerpo, su corazón latió con fuerza en su pecho mientras la desesperación lo invadía. Entonces, como un destello de esperanza, recordó a Evali, la talentosa maga con habilidades curativas que Navier había apoyado en el pasado. Solo ella podía ayudarla. Y en cuestión de horas, el carruaje estaba listo para partir, con Evali a bordo acompañada de caballeros para su protección y funcionarios que debían recopilar información sobre el ataque. Solo un carruaje emprendió el viaje, buscando la velocidad y la discreción necesarias. El Palacio de Occidente estaba desolado. Las habitaciones que alguna vez estuvieron llenas de vida ahora se encontraban vacías, despojadas de cualquier rastro de Rashta, quien había sido trasladada al Palacio Sur antes de su confinamiento en la torre. La habitación que ella había utilizado con su antigua belleza parecía ahora más triste que nunca, como si su propia historia estuviera impregnada en las paredes de los objetos ausentes. Pero no siempre había sido la habitación de Rashta. Sobieshu recordó que mucho más antes, ese espacio había pertenecido a su madre y luego a alguien mucho más importante, su esposa, la mujer que había estado a su lado desde su infancia, Navier.
un nombre que aunque no pronunciaba con frecuencia, pero siempre pesaba en su corazón. El recuerdo de lo que fue y lo que había perdido seguía siendo un dolor latente, un eco que resonaba cada vez que se encontraba solo en el silencio de sus palacios vacíos. ¿Recuerdas esto, Su Majestad? Esta es mi habitación, recordó Sobieshu con una leve sonrisa en los labios. La vez que Navier, con su peculiar mezcla de seriedad y humor, había entrado por primera vez en ese lugar, caminando con los brazos extendidos y una mirada juguetona, sus pasos ligeros como si flotara, y de repente se detuvo, inhaló profundamente y con una sonrisa traviesa dijo: este es el aroma del poder. Sobieshu se había reído de su broma inesperada, y Navier, aunque mantenía su expresión indiferente, no pudo evitar reírse con él. En el presente, esa risa resonaba en su mente, un eco de los días en que su vida parecía mucho más simple. Navier no era alguien que solía bromear mucho, y cuando lo hacía sus palabras se sentían casi como si estuvieran llenas de verdad, porque su rostro nunca traicionaba emoción alguna. Era una paradoja andante, fría por fuera pero con destellos de calidez que aparecían en momentos impredecibles, y Sobieshu extrañaba todo eso de ella. Su mirada vagó por la habitación y sus ojos se posaron en el lugar donde alguna vez estuvo el escritorio de Navier, un mueble que había venido del Reino del Norte, un regalo suyo. Recordó el día en que se lo entregó, se había sentado sobre él con los brazos abiertos esperando algún comentario, y Navier, en su estilo típico, se lo había agradecido. Pero, ¿por qué en algún momento comenzó a verla como alguien fría?, se preguntó desconcertado. Tantos momentos buenos, tantas conversaciones, al menos 2 veces por semana cenaban juntos y charlaban de todo, desde asuntos triviales hasta los más importantes. No eran una pareja que rebosara de muestras de cariño como en las novelas románticas, pero siempre habían sido amigos. Entonces, ¿por qué la dejó ir? ¿Por qué se había apresurado a abandonar a su esposa y amiga de la infancia? ¿Por qué tenía que sufrir ahora? Sobieshu golpeó el suelo con los puños una y otra vez, buscando una salida a la tormenta que se agitaba en su interior. Se sentía solo, agotado. La confusión en su mente se mezclaba con los recuerdos y el dolor que se intensificaba. Entonces recordó cómo Henry lo miró casi en burlón, como si sus ojos le dijeran: ahora ella es mía, Sobieshu, yo río con ella, yo la tomo de la mano. Navier es mi esposa, no la tuya. Y cómo olvidar los fríos ojos de Navier cuando se marchó en aquel carruaje. Y entonces pensó, quizás si estaba en su lecho de muerte, Navier lo miraría otra vez. ¿Lo perdonaría si se disculpaba en su último aliento? Sobieshu se perdió en sus pensamientos, sintiendo cómo el anhelo por una palabra, una sola mirada lo desbordaba. El estoico emperador solo era un débil, impotente y nostálgico ser que se preguntaba cuándo exactamente todo había comenzado a ir mal. Por supuesto, fue cuando decidió traer a Rashta a su vida, cuando le ocultó a Navier la verdad, cuando no fue honesto. Cada decisión equivocada lo acosaba una tras otra. Comparar a Navier con Rashta, hacer de Rashta su concubina, enviarle regalos en nombre de Navier. Cada uno de esos errores lo perseguiría por siempre. Lo había arruinado todo y con sus propias manos. El marqués Carr, que estaba preocupado por el emperador, quien después de pasar por 2 divorcios y la humillación pública, ahora debía lidiar con el puesto vacante de emperatriz, y aunque por ahora la presión era moderada, sabía que los nobles pronto empezarían a alzar su voz para que tomara a una nueva esposa, pero sabía que Sobieshu no estaba en un estado mental para que siquiera pudiera concebirlo. Lo que Sobieshu necesitaba era despejar su mente, pero él continuó sumido en la devastación. La mujer con la que había planeado pasar el resto de su vida lo había abandonado. El hijo que tanto deseaba no era suyo. Glorin ahora estaba lejos de su alcance y Rashta, tras una lucha desesperada, había muerto sola. Sobieshu, que veía la vida como algo efímero, solo había soñado con una sola cosa sencilla, una vida feliz junto a su esposa e hijos. Quería darles la familia que él mismo nunca tuvo, algo que su propio padre jamás le ofreció. Sin embargo, cuanto más lo deseaba, más parecía escaparse de sus manos. Incluso Navier, su gran amor, había encontrado lo que parecía la verdadera felicidad en el Imperio de Occidente, pero ahora había sido atacada y se debatía entre la vida y la muerte. El solo pensarlo le revolvía el estómago y le quemaba el corazón. La tristeza lo envolvía, hundiéndolo en un abismo del que no podía escapar. Con las manos cubriéndose el rostro, trataba de calmar la angustia que lo oprimía, presionando sus párpados en un intento de apagar el dolor. Lo único que podía sacarlo de esa pesadilla era saber que Navier estaba fuera de peligro. Pero en vez de eso, llegó una noticia poco grata. El duque Ergi estaba allí y solicitaba una audiencia privada con él. Pero ahora, ¿qué demonios quería ese hombre?
Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.